Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, a ustedes saludarles a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso, como siempre también, por esa oportunidad que nos da y ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Quiero en particular agradecerles también a ustedes, estar atentos a nuestra señal desde muy temprano, y aquí estamos, desde luego, con nuevos brillos y sobre todo exhortándole a usted a que coloque en el centro de sus actividades a Dios Todopoderoso y de esa manera pueda cumplir sus metas y objetivos en la presente semana. Hoy en el estudio me acompañan la diputada Nidia Díaz del partido FMLN y coordinadora del grupo parlamentario, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros, Nidia. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo especial a todo tu equipo y por supuesto un abrazo a quienes nos están viendo esta mañana en todo el país. Así es, también nos acompaña el subcoordinador del grupo parlamentario, el diputado del FMLN, Chafik Andal. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Nidia. Y por supuesto, buenos días a todos los televidentes y en especial a los de Usulután, que seguro que nos están viendo. Bueno, vamos a aprovechar esta mañana a hacer un abordaje general de lo que representa este nuevo reto político para el partido FMLN y más aún después del resultado no muy positivo de las pasadas elecciones presidenciales que los llevó desde luego a perder el Ejecutivo. Vamos a aprovechar a hablar sobre el nuevo rol que va a desempeñar la dirigencia tal y como lo han anunciado para poder nombrar sus nuevos representantes, así como también otros aspectos relacionados con la coyuntura política. Es más, vamos a hablar sobre la propuesta que este día hará el presidente electo Nayib Bukele para reorientar la mitad del préstamo para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa para edificar escuelas y bibliotecas, lo cual ha generado durante el fin de semana diversas reacciones de diputados quienes no han dudado, algunos en avalar y también otros en criticar la iniciativa. A propósito, el mismo presidente del Congreso, el doctor Norman Quijano, quien expresó a través de sus redes sociales que es un tema que hay que analizarlo con mucha exactitud, con mucho detenimiento, sobre todo porque se trata de una reorientación de ya un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2015, del cual se tiene como contenido el contrato de préstamo para la construcción de este edificio de 32 millones de dólares. Ante esto, desde luego, la gran pregunta es qué tan dañado está el edificio actual. Hay riesgo para quienes visitan y trabajan allí. ¿Por qué las autoridades aún permiten su uso? ¿Cuánto costaría solo la reparación? ¿Y por qué no se ha reparado? Estas preguntas fueron las que, por cierto, el presidente de FUSADE, don Miguel Ángel Simán, hizo a través de su cuenta en Twitter. Y vamos a hablar precisamente sobre estos aspectos. Así es que desde ya les invito a ustedes a que nos acompañen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen, háganlo de la manera mucho más transparente, respetuosa, para que podamos ser tomados en consideración a lo largo de este programa. Bueno, quizás voy a comenzar primero por este tema que ha despertado muchas reacciones, decía, algunas de crítica y otras pues que también de apoyar esta propuesta que hará este día el presidente electo Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, en la que solicitará precisamente la reorientación de varios millones de dólares para la construcción, como él decía, de bibliotecas y también de algunas escuelas. A ver, Nidia. Mira, en primer lugar quiero decirle a ti y a todos los ciudadanos que el dictamen que autorizó ya el contrato y aprobó prácticamente sobre el préstamo de 32 millones por el Banco Centroamericano de Integración Económica fue dictado el 3 de diciembre del 2015. A su base, la cantidad que se pidió tenía una especie de estudios previos, 2009, 2012,
se hizo estudios por arquitectos e ingenieros del edificio, de la factibilidad, ¿verdad? Y después, en el 2012, 2015, se hicieron otros estudios. O sea que para aprobar esa cantidad fue un estudio previo. ¿Qué pasa con ese edificio? Cuando fueron los terremotos del 86, del 2001, se fue agravando, ¿verdad? La construcción que no estaba bien, no es antisísmica. Decirte que ese edificio fue construido, ese módulo, ¿verdad? Porque no son los 3 módulos de la asamblea, sino que es donde están todas las comisiones. Fue construido en 1971 con una capacidad para 170 personas. Ahora hay 1.800 mínimo que transitan, están todos los grupos parlamentarios, hay comisiones y mucha gente se recibe por parte de todos los grupos parlamentarios. Eso es una base, ¿verdad?, que quiero explicar. Segundo, que después que se aprobó este préstamo en diciembre del 2015, ya no se impulsó por largo tiempo. Y decirte que al inicio de esta legislatura, pues se volvió a retomar en el sentido de cosas pendientes, ¿verdad? Inclusive en ese momento que la Junta Directiva revisó, se hizo polémico, porque se habló hasta del préstamo de los 170 millones sobre el Rosales que estaba y otros, un proyecto de salud, ¿verdad? Tú te acuerdas que costó mucho aprobarlo hasta que en junio concurrimos todos por unanimidad un proyecto que venía pidiéndose desde hacía tiempo, ¿verdad? Que es el del Rosales, ¿no? Sí, 170 millones ya están aprobados, ya están los trabajos de planos, ya empezó todo el proceso de licitaciones, ¿verdad? Esto va a durar su tiempito, pero eso ya está resuelto. Es un proyecto muy integral que va a crear otro hospital en la región del norte y muchos ECOs, muchas unidades de salud, etcétera. Entonces, ¿no es viable esta propuesta? Permítame. Entonces, ¿cuándo se ha retomado esta discusión? Otra vez en la Junta Directiva, fue recientemente, antes del 3 de febrero, creo que en esa misma semana hubo un temblor de 6.4. Entonces inmediatamente llegó el Ministerio de Trabajo y llegó la unidad especializada de riesgos. ¿Y qué recomendaron? Que se deshabilitara, pues. Y se dieron varios días de que nadie entraba al edificio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha venido agravándose. Tú sabes que el otro edificio que está pegado, que es antisísmico, donde están todas las comisiones, se mueve y da un patín así y topa, ¿verdad? Y complica más el actual edificio donde están los grupos parlamentarios. El que ya está desahuciado, digamos. Hay toda una serie de estudios que en el año 2001 dijeron que el edificio debía ser demolido. Sí, porque se caracterizó con alerta roja y como no se pudo trasladar nadie rápido para ninguna parte, se decretó alerta anaranjada. Y desde esa vez ese edificio es un riesgo. Ahora con este último temblor se descascararon paredes, se oyó digamos como un quiebre así. Es decir, no está habilitado y es lo principal que yo quiero resaltar, que la directiva ha decidido ya al fin empezar todos los trámites para hacer viable eso. Ahora, la petición que se hace por parte del presidente electo de que se transfiera el 50% de los fondos, eso pasa por todo un proceso, ¿vale? Eso es independiente, si es justo o no es justo, si es bueno o no es bueno, ¿verdad? Comencemos por ahí, ¿es justo a su criterio? Nosotros hemos dicho que hay que apoyar, ¿verdad? Hay inversiones ¿Hay que anuales, apoyar el qué? Hay que apoyar todo lo justo para la gente, las cosas de justicia social. Ahora hay que leer la pieza, ¿verdad? Hay que ver bien Esta los mañana términos. entonces el FBLN, si es factible, daría su voto para reorientarlo. Claro, sí es factible, pero te quiero explicar una cosa. En el presupuesto del año que es en curso, viene un presupuesto para infraestructura, porque esto obedece también todo el presupuesto que viene para educación a un pacto nacional que se llama El Salvador Educado, ¿verdad? Que es producto de un consenso. Quiero hacer ver que durante años y todavía el año pasado, sumando lo que viene en presupuesto más otras cooperaciones, se ha invertido entre 20 y 25 millones en infraestructuras. Es que este problema es muy estructural
Y este año viene ya presupuestado un rubro de centros escolares de integración hacia cooperación con la paz, algo así. Y decirte que vienen 18 millones, incluido el presupuesto. Y eso es bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que uno se extraña de que la reorientación de un presupuesto a otro órgano, ¿verdad? Porque ni siquiera viene en el presupuesto este año para la Asamblea, sino que se va a empezar a activar todos los mecanismos para que se concretice ese préstamo. Pero el Ejecutivo, donde debe mejor mirar, ¿verdad? Es hacia su propio presupuesto, y un presidente, cuando toma posesión el 1 de junio, debe tener toda la capacidad de iniciativa para modificar el presupuesto del Ejecutivo. Que es el que se le ha aprobado, en este caso el que ya está. Y que a este gobierno actual del presidente Salvador Sánchez Serén le corresponde ejecutar el 40%. Hasta junio. Hasta junio. Y de ahí para adelante lo tiene que administrar el nuevo gobierno. Y ahí ese es otro 60% que queda. Él puede pedir con iniciativa de ley, porque le corresponde, por supuesto, la modificación a su propio presupuesto del Ejecutivo. Ok, entonces me queda claro que esta mañana, si es factible, si la modificación, el FMLN le daría sus votos para poder este 50% destinarlo a la construcción de estas escuelas que ha pedido el presidente. Acompañaríamos, hay que revisar. Y el jueves creo que va a entrar esta pieza, y ahí es donde se ve la voluntad política de todos los partidos. A ver, ¿cómo examina esta propuesta del presidente electo desde tu perspectiva, Chafik? Bueno, mira, como decía Nidia, hay que esperar que entre la pieza, hay que revisar el contenido del préstamo, cuáles son sus condiciones, para qué. Porque si un préstamo ya está aprobado con una dirección específica, reorientarlo implica renegociar las condiciones en las cuales está este préstamo, en los cuales lo ha establecido el donante o el financiero. Sí. ¿De acuerdo? O sea, no es simplemente decir, bueno, quito aquí, pongo acá. ¿De acuerdo? Hay que verlo. De ser posible, como nosotros, como dice Nidia, nosotros estamos en la disposición de aprobarlo, de apoyarlo, mejor dicho, ¿de acuerdo? Para cumplir, ¿cómo decirte? Para cumplir lo que nosotros hemos dicho, de que todo aquello que vaya en beneficio directo a los salvadoreños, el FMLN, en el tema de justicia social, lo va a acompañar. Yo soy una excepción. Sí, por favor. Mira, en el país hay 5.186 centros educativos a nivel nacional, escolares. De esos se han invertido a procesos de infraestructura, etcétera, en todos estos años, 3.500. Ahora, lo primero es legalizar los terrenos, a ver dónde están ubicados. Ese es un rubro del cual han estado trabajando en este proceso de inversión. Lo otro, hay inversiones menores que van desde $5,000 hasta $50,000. Pero hay unos centros escolares ahora que son como modelo, que se les llama Centros Escolares Integrales para la Paz. Son escuelas a tiempo pleno. La inversión va en cada una de estas escuelas de $1 millón en adelante, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora se inauguró el año escolar en la escuela Walter Sondi. Ahí fue el inicio del año escolar, y esa ya está caracterizada como una escuela especial, modelo de centro escolar integrado, donde va a haber educación a tiempo pleno. Entonces, ese proceso es bueno. Nosotros no sabemos si cuando se habla de escuelas modelo son parecidas a estas y cuánto es la cantidad que va a llevar, porque este tipo de escuela modelo que ahora actualmente el gobierno está aplicando va de una inversión no menos de $1 millón, porque es a tiempo pleno con todas las especialidades incluidas, ¿verdad? Entonces, quería decir pues que ya hay un proceso de inversión pública. Con los fondos Fomilenio, por ejemplo, hay otras escuelas que se están invirtiendo. Pero ¿qué significa esto? Es decir, que no hay necesidad de hacer este tipo de peticiones teniendo un plan ya, como usted lo dice. Siempre es necesario invertir. Siempre es necesario. Como tal, ¿verdad? Claro que sí. Es un problema estructural porque no se resuelve de un día para otro todo el problema de infraestructura. Por ejemplo, esta escuelita que se ha sacado por los medios como escuela modelo, que está los niños recibiendo clases y no tiene paredes, ¿verdad? Quiero decirte que ese lote no está legalizado y no se puede invertir. Autorizó el alcalde
en esa comunidad Ciudad Perdida, algo así que se llama. ¿En dónde? Pero, en Acajutla. En Acajutla, que pero precisamente... no está... El lote mismo no se puede construir porque los fondos públicos no pueden ser... y ahí está. Niños aprenden entre plásticos, láminas y calor en Acajutla. Ese es precisamente de la que te está refiriendo. O sea, entró un poco en el contraste de decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que dice que se ha hecho, y cómo es posible que exista eso. No Usted lo da la autorizó el explicación. ministerio, sino que la alcaldía... Debe de haber una legalización de terrenos para construir, pero con ese dinero no se puede comprar otro terreno para adyacente poder construir eso. Hay que ver si está adjudicado a una institución y se dan en comodato, o hay que declararlo de interés social y comprárselo al dueño en base a ello. Y ahí interviene la Asamblea Legislativa cuando se declaran de interés social. El presidente electo Nayib Bukele va a tener que estarles corrigiendo la plana a los diputados en este tipo de focalización de necesidades que quieren los salvadoreños, Chafik. Mira, yo creo que eso es muy aventurado decirlo. Me parece ser que aquí no se trata de competencias entre distintos poderes del Estado, se trata de colaboración, se trata de establecer, bueno, qué es lo mejor para el pueblo salvadoreño, ponernos de acuerdo y caminar en eso. De acuerdo, los retos que se van a enfrentar o que se siguen enfrentando en la transformación de El Salvador son enormes. No es tema de yo te corrijo, vos me corregís, es el tema de pongámonos de acuerdo a ver qué es lo que usted trae, cómo lo trae, es posible esa iniciativa, no es posible, o simplemente es un tema de proponer algo en la opinión pública y empezar de ahí a discutir. Bueno, Nidia acaba de dar datos sobre lo que el programa que hay de educación para desarrollo tanto de la, digamos, de la formación de nuestros muchachos, de nuestros hijos, como el tema de infraestructura. Ya más del 50% se ha logrado legalizar para poder actuar sobre las infraestructuras de estos centros escolares que durante decenios no se hizo nada, porque no estaban a nombre del Estado. Esto es un proceso difícil. Por ejemplo, este de Acajutla, habría que ver si fue donación, si está, en qué condición legal está, y de ahí para allá pasarlo a nombre del Estado y luego poderlo intervenir. O sea, es bastante difícil. Hay escuelas hasta de 20 personas, pero le empezaron a construir porque el terreno lo permite, ¿verdad? Ahí está, los niños de la ciudad, un poquito tarde, pero aquí lo tenemos. Los niños de la ciudad perdida quieren leer y escribir. El problema de ahí es que hay un problema de legalidad de terreno y a su vez no fue autorizado el inicio de esto por el propio ministerio, sino que el alcalde dijo, vaya, aunque sea así, reúnanse, pero tú los ves de zapatos, de uniformes, porque al menos eso ha empezado, ¿verdad? Pero nosotros veíamos de que es posible que hay un centro escolar cercano con infraestructura y se podría hacer un módulo. Ahí tiene que ver con los padres también, si mandan a su hijo más remoto, pero se han construido muchos centros escolares ahorita. En una nueva forma de hacer política, esto de alguna manera impacta y cala. Bueno, sí, han habido acciones políticas que han favorecido. Está el tema de la alimentación, el tema de la asignación de zapatos, el tema de la asignación de paquetes escolares, uniformes, etcétera. Pero la gran pregunta es cuando uno ve este tipo de cuadros, sí, ¿no? como lógico. Es lógico, como usted dice, a cualquiera, si lo vemos desde la manera más justa, es ahí donde debe estar la apuesta. Sin embargo, que hablé con el ministro, con el viceministro, por eso tengo datos precisos. Y él va a ir ese día a hacer la inspección, lógicamente. Pero creo que mañana va él con toda certeza a explicar concretamente este problema, ¿verdad? Y sería bueno que sobre este tema hubiese otra entrevista con los titulares para que te puedan explicar de mejor forma todos estos procesos en marcha ahorita de infraestructura y que obedecen, como decía anteriormente, a un plan que se llama El Salvador Educado, que es parte del plan quinquenal, ¿verdad? Como tal. Sí, pero sin duda alguna, Chafik, me pidiste tú la palabra. Sí, mira, es que este tipo de cosas, vaya, ahora está esto de Ciudad Perdida. Mañana van a sacar otro de los que todavía no se ha llegado con él. Porque te digo, son decenios que ha estado así.
el tema de infraestructura educativa, que no le apostaron ni un 5 porque no formalizaron la tenencia de la propiedad. Que los últimos gobiernos, pero han habido 2 gobiernos de ustedes. Por eso es que hemos llegado a más del 50% de escritura. El 60% ya legalizado, y que se han hecho reparaciones en ellos, y en otros se ha construido. ¿De acuerdo? Eso no sale. Te sale lo que te falta. Es como la teoría del vaso, está medio lleno, medio vacío. Bueno, yo digo, mire, estaba vacío y ya lo llenamos a la mitad. Y otro te va a decir, no, pero espérese, le hace falta la otra mitad. Entonces yo me fijo en lo que le hace falta, no en lo que he hecho. Bajo esa lógica, cualquier cosa te va a seguir apareciendo. Incluso a este gobierno que viene, le van a seguir apareciendo a la mitad de él. Mire, usted no ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. O sea, fijémonos también en lo que se ha hecho, en lo que se ha avanzado y en lo que falta por hacer, que es lo correcto, ¿de acuerdo? Para evaluar si realmente se ha logrado cumplir con lo que se prometió o no se ha avanzado en nada. Porque si no, solo vas a ver lo que hace falta. Mira, va a pasar esto de Ciudad Perdida, se va a hacer la introducción, se va a hacer la acción sobre él, y te aseguro que en 2-3 meses están sacando esto de revisar un poco detenidamente la propuesta que el presidente electo va a hacer este día a la Asamblea Legislativa para la reorientación de este préstamo del BCIE. ¿Es una excusa o es una argumentación válida? Porque él en su cuenta de tweet también este fin de semana colocó lo siguiente. Vamos a ver si lo podemos tener ahí. Dice el presidente Nayib Bukele: para los que ponen de excusa que no se puede reorientar parte de los fondos del nuevo edificio de la Asamblea, se hace así. Él le está diciendo cómo hacerlo. Ahí está. Se renegocia el préstamo con el BCIE para que avalen la modificación. La Asamblea Legislativa aprueba un recomendable para que el presidente de la República instruya a su ministro a reasignar parte de los fondos, es decir, los 16 millones que él está pidiendo, al Ministerio de Economía. En caso de ser necesario, dice, la Asamblea en pleno aprueba las nuevas condiciones del empréstito y se reasignan las partidas presupuestarias con la modificación solicitada por el Ministerio de Hacienda. 4, dice, se construye el edificio legislativo, dice, los 50 escuelas, incluyendo 5 de artes y las 14 bibliotecas, una por cada departamento. Sí, lo que yo veo es que hay que analizar cuánto es necesario realmente para construir ese edificio. Porque ya decía yo que el préstamo, si tú haces un cálculo de algún préstamo que quieres hacer, lo haces basado en tu propia realidad, cuánto necesitas. Y ya habían algunos estudios previos cuando se empezó la negociación de este préstamo. Hay que ver los precios de todo, si ha subido o no ha subido, si es necesario. Yo te decía que el plan de infraestructura actual del gobierno en educación tiene 3 rubros: la legalización, pequeños proyectos que van de $5,000 a $50,000, que más de 3,000 escuelas han sido beneficiadas. Y hay otro que está en marcha, donde hay 300 centros escolares integrales para la paz, que se llaman escuelas a tiempo pleno, son como 300, se han comenzado ya. Esos son los modelos, y lo mínimo que se está invirtiendo es $1 millón por escuela. O sea que solo serían 16 escuelas con ese concepto que tenemos ahorita de modelo, las que podían ser intervenidas prácticamente en un concepto como el que ahorita se está ejecutando. Sí. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto realmente va a valer el edificio como tal? ¿Verdad? Porque no viene en nuestro presupuesto, está negociado a 32, ¿verdad? Ya está el contrato. Entonces, si dice la unidad de análisis del Ministerio de Hacienda para inversión, ¿verdad? Es un fondo que ellos manejan para ver si la inversión pública que se va a hacer es la correcta. Si ahí nos dicen, mire, no se necesitan 32, se necesitan 20, suponete, para hacer un edificio adecuado y apropiado. De todos modos, mira, los diputados y diputadas ya empezaron a tomar medidas de salirse de ese edificio. Hay un grupo parlamentario que está funcionando ahorita en las oficinas propias de su partido. Otros ya no llegan ahí a reunirse mucho. Hay orientaciones que se les están dando a los diputados que se peguen a las oficinas legislativas en los territorios, mientras pasa esta discusión de cuándo comenzamos a hacer ese edificio. Entonces, ahora lo que si yo voy a orientar un préstamo, como cualquier persona,
tengo que tener un cálculo real de cuánto va a valer un edificio. Suponete que porque bajaron los costos de producción, porque se va a hacer de otra forma el edificio, hay que volver a hacer otro plano, etc. El terreno donde se va a hacer es apropiado o tiene siempre problemas que pueden dar posibilidades a que vuelvan a decir este edificio no fue construido correctamente. Entonces eso no lo voy a decir yo, sino que tiene que ser un estudio, como tal. No es así, venga Banco Centroamericano de Integración, ya no quiero y hay que ver la voluntad política del prestamista, si te lo va a prestar para eso también, ¿verdad? Okay. Entonces es un proceso. Yo no estoy negando que no se dé este tipo de sensibilización, porque muchos dicen, no, hay que construir las escuelas, sí, pero hay que ver en los términos y hasta dónde podemos hacerlo. Okay. ¿Cómo califican ustedes esta iniciativa bajo, digamos, un planteamiento como el que hacía el general Mauricio Ernesto Vargas, que en términos resumidos calificó esta medida como populista? Decía, este día textualmente lo publica uno de los periódicos matutinos, el diputado arenero Mauricio Ernesto Vargas fue duro al criticar la forma en la que el presidente electo quiere obtener fondos para la construcción de escuelas. Dice textualmente Vargas, nadie con 3 dedos de frente se puede oponer a la construcción de escuelas y bibliotecas, pero la forma como se pretende hacer es engañoso, por lo cual yo lo llamo político e ideológico para golpear a la oposición. ¿Es esto un golpe a la oposición, como en algún momento él lo sostiene? Voy a hacer una pausa y regreso con este análisis y luego entramos desde luego ya a hablar sobre el partido y los grandes retos que tiene por delante. Okay. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a que sintonicen esta tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener un tema muy interesante, un debate jurídico sobre el tema de transparencia y combate a la corrupción. Vamos a hablar del planteamiento de las ICIES que hace el nuevo gobierno, los retos de la nueva sala de lo constitucional y otros temas ahí. Estarán con nosotros Berta María de León, abogada de la República, Raúl García Mirón, también abogado y experto en litigios, y por supuesto Roberto Ocampo, emprendedor y ex candidato a la vicepresidencia de la República. No se lo pierda ahora, estará interesante. 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y 0 deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora sobre esta importante arteria, hablando del sector del centro de gobierno, Boulevard Tutunichapa, hacia este importante sector que conecta, este es el edificio nuevo en construcción. Hablando de edificios, miren, ahí está este mega edificio de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales también. Este es otro tema que vamos a aprovechar de... ¿Sí? Cada órgano tiene su presupuesto, ¿verdad? Tú no puedes intervenir en el presupuesto. ¿Sí? Ok, interesante. Buen punto. Ahí está el tráfico, porque esa es la sección en la que estamos en este momento, Boulevard Tutunichapa. Así es que nos vamos a seguir hablando de la Casa del Pueblo entonces cuando regresemos. Nidia, ¿sí? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Toma en consideración estas imágenes porque así está el tráfico en esta importante arteria que precisamente conecta también otras como la 27 Avenida y la 29 avenidas que están en la zona norte de nuestra capital. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y 0 deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes su fiel sintonía. Gracias por estar participando. Nos interesa interactuar con ustedes. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter. Ahí están disponibles para que usted haga de una forma muy, pero muy responsable, muy respetuosa, porque nos interesa conocer la opinión de ustedes y así tomarlas en consideración. Continuamos conversando con la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, la diputada Nidia Díaz, y también miembro de la Comisión Política del partido. También nos acompaña Chafik Handal, de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y también subcoordinador del grupo parlamentario. A ver, Chafik, decía de que en esta propuesta que se conoció el fin de semana, hay de quienes salieron al paso para apoyarla, incluso diputados del Partido Arena, como Milena Mayorga, que dijo que toda obra que beneficie las escuelas, mejore el sistema de salud, la seguridad, aumente las pensiones y combata la corrupción, contará con mi respaldo. Ahí tiene el primero. Guillermo Gallegos y toda la bancada del Partido Gana también estarán apoyando esta propuesta que este día hará el presidente electo Nayib Bukele. Juan José Martel también lo ha dicho, a excepción de Mauricio Ernesto Vargas, que según acá lo categoriza textualmente uno de los periódicos, dice que lo que llama a esta propuesta como hacer es engañoso, dice, pero la forma como se pretende hacer es engañoso, por lo cual yo lo llamo político e ideológico para golpear a la oposición. ¿Compartes este criterio del general Vargas? Mira, yo más que compartir o no el criterio del diputado Vargas, decirte lo siguiente. Mira, es que en realidad esta es una maniobra política del ciudadano Bukele, porque ahorita él tiene la condición de presidente electo, no tiene el cargo. ¿De acuerdo? Está queriendo como ir poniendo el pie adelante y decir, todas esas son las iniciativas que voy a tener. Vaya, está bien. Pero yo le aconsejaría que estudiara un poco lo que se ha hecho y que tuviera conciencia de que esos son los retos que a él le van a quedar. Y el reto fundamental de él es hacer más de lo que los gobiernos del FMLN han hecho. Por ejemplo, en educación, todo lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Y el cambio de dirección que se le está dando al desarrollo educativo, tanto en infraestructura como en la calidad de la educación a este país. Y yo le diría que se dedique también, por lo menos que dé esa muestra frente a la opinión pública, que resuelve el tema de los 7.5 millones que es de su partido, porque él sigue siendo de Gana, no ha dicho que ha renunciado, de su partido, y que él ofreció que los iba a dar para el Rosales, que no tire ahorita esto como para desviar la atención de ese punto que tiene pendiente. Yo eso le aconsejaría, porque vuelvo a decir, nosotros vamos a apoyar todo aquello que en el tema de justicia social sea viable y realizable. Si este cambio en el proceso, que por cierto él lo pone ahí, que no ha descubierto que el sol sale de día y la luna de noche, ese es el proceso normal que se lleva, eso lo puso por el debate que tiene con el diputado Quijano en las redes, que es el dime que te diré que se pusieron ahí. Nosotros FMLN le decimos muy serio, traiga la iniciativa, la vamos a estudiar, es posible, nosotros la vamos a apoyar. Pero esto pasa por hablar con el donante, pasa por hablar y decirle, bueno, mire, estos 16 millones no es en el aire, ¿en qué los va a meter? Bueno, en esto. ¿Cuánto le cuesta cada una de las cosas que usted...? O sea, es toda una planificación, no solamente de iniciativas, es de responsabilidad para solicitar. Es como cuando tú solicitas un préstamo a un banco. Sí. El banco te dice, ¿y para qué lo va a invertir? ¿Y cómo lo piensa pagar? Entonces, todo te cuestionan, o no es solamente darte el pisto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros así lo vamos a ver y tenga la seguridad la ciudadanía, el pueblo salvadoreño, que el FMLN va a apoyar todo lo que va, vuelvo a decir, en el tema de justicia social y de mejora de la calidad. No se cierran entonces para poder abordar esta propuesta que va a hacer el presidente Bukele, ¿no? Por supuesto. El presidente electo. Cualquier iniciativa ciudadana, nosotros que vaya en dirección de la justicia social,
de los derechos, de profundizar la democracia, la vamos a apoyar. Ok, ¿no es esto ponerlos a prueba como partidos de oposición, en este caso al gobierno? Ya hemos tenido varias iniciativas de trabajadores, de sectores y de propios diputados, que siempre es una prueba para nosotros, porque en esta gestión nos hemos encontrado con iniciativas múltiples positivas y hemos acompañado. Pero también nosotros nos guiamos por esta plataforma legislativa, que fue consensuada con más de 120,000 personas en todo el territorio, y de ahí surgió esta plataforma para hacer más por la gente, y todo lo que venga en el marco de esta plataforma nosotros lo apoyamos. Inclusive hay 5 iniciativas que este jueves fueron apoyadas por todos los diputados y que fueron propuestas por nuestro grupo parlamentario. La reforma en la ley de adquisición de bienes y servicios estaba en un 13%, nosotros pedimos un 25% para que estas 317,000 personas que se dedican a la pequeña y microempresa pudieran tener con certeza que por ley van a ser amparados para que el Estado adquiera sus bienes y sus servicios. Solo ahí estamos beneficiando a cerca de 854,000 personas empleadas de estos microempresarios, porque no es solo el microempresario o pequeño empresario, ellos contratan a otras personas. Y te quiero decir que en esa misma disposición que aprobamos será una cosa importante para las mujeres, ¿verdad? Además que ya tenemos banca para la mujer, la ciudad mujer que orienta también los capitales. Están produciendo iniciativas que sí son de beneficio a ustedes. Ahora el 10% de eso va a ser dirigido a las mujeres. También acabamos de aprobar por iniciativa del Frente, que lo presentó, que se exonere pago de bodegaje en el centro, en el CENTA, aquellos pequeños agricultores y cooperativas que el Estado les compra la semilla mejorada del frijol, ¿verdad? Que esta sirve ¿para qué? Para los programas de familia, de los programas que se dan para la agricultura familiar y para los paquetes agrícolas. Entonces ya no van a pagar bodegaje. Pero esas son iniciativas nuestras. Y otras que tienen que ver con el café. Estamos autorizando, y esta es otra iniciativa que presentamos nosotros, para que el Ministerio de Agricultura adquiera plantas de café para ampliar el parque cafetalero, los bosques, y también generar trabajo y divisa. Y llegar a la meta de los 18 millones. Exactamente. Y quiero decirte que hay otras sociales, como por ejemplo que el ministerio se hizo una reforma al Código de Trabajo, a propuesta también nuestra. Entre las personas que propusimos estuvo nuestra ex candidata a la vicepresidencia, Karina Sosa, para que se le dé estabilidad emocional, laboral y económica a las personas que tienen enfermedades crónicas e incapacitantes. Así lo caracterizó el seguro. Y que puedan también hacerse tratamientos mejores. Eso es muy bueno. Y también hicimos una de carácter también de justicia, ¿verdad? Como fue que al fin se aprobó, nos acompañaron con los votos, las disposiciones especiales y transitorias al Registro Nacional de Personas Naturales para el establecimiento del estado familiar o fallecimiento de las víctimas del mozote, porque ya está la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia para el beneficio, pero no se aplicaba porque no hacíamos los votos, pero ahora lo hemos logrado. Este es solo un ejemplo, Ernesto, de lo que están haciendo, y seguiremos haciendo en base a un compromiso que tenemos con la gente. En la parte legislativa. A ver, quiero cerrar el ciclo del edificio. De la propuesta que hacía don Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, voy a extraer 3 preguntas claves, Chafik, para ver si las podemos responder desde tu perspectiva, porque tienen lógica, ¿no? O sea, para poder uno preguntárselas de esa manera. ¿Por qué aún no se ha reparado? Dice, ¿cuánto costaría solo repararlo? Y la otra pregunta es, ¿por qué las autoridades aún permiten su uso? Si esto se aprobó y quedó, ¿desde qué año fue que quedó desahuciado? Desde el 2001. Desde el 2001. Primero y en el 2015 roja, te decide, y después, se aprueban en el 2015 el 3 de diciembre. El contrato en diciembre. ¿Por qué las autoridades lo siguen manteniendo, digamos, permitiendo que hagan uso de él? Esa es una pregunta muy... Son válidas. Todas las preguntas son válidas. Y lo otro es, ¿cuánto costaría solo repararlo? O sea,
¿Y por qué no se ha reparado? O sea, esa es la gran pregunta que yo creo que él hace y me parece que tiene lógica. Ahí está. Don Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADE. Shafik, para cerrar este tema, ¿no? ¿Por qué no se ha reparado? Mira, por miedo político, no lo han hecho. Varias otras, lo mismo lo han dicho. Cuando se ha hablado de este tema, todo el periodo muchas de las fracciones que han estado en la presidencia inmediatamente han dicho no, porque la opinión pública fue con Sigfrido Reyes que agarró más impulso, más ¿cómo se llama? Más firme, con Lorena también, pero no se tuvieron los votos. El doctor Norman Quijano lo dijo esta semana pasada, antes de entrar en esta revuelta de que polémica, él iba a asumir los costos. Que él asumía los costos políticos, pero que iba a construir este edificio. Es uno. Ahora, dos, ¿por qué no se puede reparar? Y usted salió al paso también a apoyar, ¿no, Nidia? No, nosotros hemos felicitado la decisión de empezar a hacer esa decisión que ha faltado, pues. Ahora, todo este lío que se ha formado por estas situaciones, otras iniciativas que están presentando para que se renegocie todo, ya es otra cosa. Pero la decisión de la Junta Directiva es que salgamos de ese lugar porque ahí se va a desmoronar cualquier rato. El PCN a través de... Hay 1.800 personas que estamos ahí permanentemente. A través de Raúl Beltrán Bonilla, le escuché al diputado Bonilla, decía, nosotros nos salimos con nuestros propios costos y nos vamos a ir a nuestra sede, decía ellos. Mira, ¿por qué no se puede reparar? Porque es un edificio que no está planificado, mejor dicho, diseñado para ser antisísmico. Por eso es el problema que tiene con el que está a la par, que sí se mueve. 1971 fue construido. ¿Verdad? Entonces, por eso es que no se puede reparar. ¿De acuerdo? Y a veces es más caro reparar que volver a construir. Y ahí está una nota aclaratoria también que hace Protección Civil, ¿verdad? ¿Qué dice? En la que hace referencia de la necesidad de poderlo, de alguna manera, corríjame, señor productor, para tener una mejor... ¿Sí? Se ve un poco borroso. Sí, porque no tengo una señal. Que fue hecho en 1971 para ser utilizado por 170 personas, dice. Pero que en la vida real, después de tantos años, ya no está adecuado. Sobre todo que hubo otro terremoto, 2 terremotos. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Aclara que su dictamen responde a un análisis basado en los estudios estructurales realizados por el Ministerio de Obras Públicas, los estudios de la Unidad de Ingeniería de la Asamblea, dice, y el estudio realizado por consultores. De acuerdo a la valoración del resultado de los estudios antes mencionados, el personal que labora en el edificio, se me cortó acá la parte esta, pero sí hace mención que también hay un problema en esto. Correcto. Entonces, las 3 preguntas del señor Simán, aunque son válidas, tienen esa respuesta sencilla, ¿verdad? 1, no se puede reparar porque ya es una estructura vieja y no está diseñada para ser antisísmica. 2, ¿por qué se sigue ocupando? Porque no hay otro edificio para la No, es un asamblea. mecanismo de prueba que les está lanzando el presidente electo Nayib Bukele, poniéndolos a prueba a ustedes, como partido, no digo ustedes per se, yo sino creo que esa es la agenda que le ponen sus allegados para hacerlo ver de que va a ser un presidente enérgico, esto y lo otro. Pero yo le diría, mire, espérese a llegar, empápese de todo lo que hay. Los retos que usted tiene, que va a tener ese gobierno, son demasiados como para ahorita estar empezando con un tema secundario como es el tema del edificio, ¿de acuerdo? No, para su gobierno, para el órgano que él va a representar, los temas y los retos son mucho más grandes, que tiene que cumplir las promesas que él ha hecho y los proyectos que le van a quedar ya en su mano, que se van a ir, que tiene la obligación de seguirlos desarrollando para que El Salvador tenga un futuro cierto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, los retos son muy grandes. Le sugiero de que resuelva uno que, como vuelvo a decir, que sí esté en su mano, que es el de los 7.5. Eso sí lo puede resolver, y rapidito lo puede resolver si está dentro de su partido, ¿de acuerdo? El otro tiene un proceso que, vuelvo a decir, estamos para ahí, para que no vayan a decir que no lo decimos.
estamos porque si cumple y si se puede, por favor, lo vamos a apoyar, es de justicia social. ¿De acuerdo? Y yo creo que ahí sería bueno ya cerrar el tema. Ok, bueno, lo cierro porque ya logré. No, ya le dimos. Lo voy a cerrar porque realmente ya conocí la opinión de ustedes y les agradezco porque quería de alguna manera tener ese pulso que me permita identificar cuál va a ser la postura de ustedes frente a esta propuesta que el presidente electo Nayib Bukele presentará este día. Según entiendo, serán apoyadas por 2 fracciones políticas. Entiendo que el partido Gana y por supuesto también Cambio Democrático, ¿no? Sí. Y el apoyo de algunos diputados que ya mencionamos. Arena, que han dicho. Del partido Arena, que está Milena Mayorga, está también Magaña, Arturo Magaña, Felisa Cristales, entiendo también, y hay otro que está también ahí. Osiris, Osiris de Gana. Estamos también del partido Arena. Son como 4 o 5 creo que hay. Pero bueno. Vamos entonces a hacer una pausa comercial. Dice el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, a pesar de que en conferencia de prensa la cúpula del FMLN lo metió en el cuchubal de nombres que no pueden optar a un cargo de dirigencia dentro del partido, él le responde días después y dice: no estoy vetado dentro del FMLN. En el caso particular puedo acceder a tener un puesto dentro de la estructura del partido. Hablemos de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí extra cámaras hablando de del futuro de los partidos políticos, ¿verdad? A raíz de toda conclusión o resultado que hubo en las pasadas elecciones del 3 de febrero. Bueno, y hablando ya un poco del partido, que hemos conocido cuál ha sido la reacción, tras casi 15 años con el control de la dirección, pues los actuales dirigentes del partido anunciaron que van a adelantar sus elecciones en el partido internas y también de una autoexclusión, llamémosle así, ¿no?, de participar para buscar un puesto dentro de la estructura dirigencial. Ahí se mencionaron muchos nombres, incluyendo el del vicepresidente Óscar Ortiz, quien días después sale al paso con esta declaración: yo no estoy vetado para nada, yo estoy con todos mis derechos como militante del FMLN y por esa razón el partido necesita abrirse y dar espacio y oportunidad a los que quieren ser parte del proceso. Shafik o Nidi. Bueno, sí voy a empezar yo, ¿verdad? Quiero decirle que ambos somos del Consejo Nacional, que es la máxima autoridad del partido mientras no está reunida la Convención Nacional, pero yo formo parte del organismo más ejecutivo que conduce al partido permanentemente. En primer lugar, hemos reconocido y asumido la responsabilidad de los resultados, y hemos reconocido los resultados, ¿verdad? Y dijimos desde el primer pronunciamiento público que hicimos que íbamos a empezar un proceso, ¿verdad?, de rectificación del partido y también tomando las medidas que revitalicen al partido. Y así hemos empezado proceso de reflexión de las causas. También hemos tomado medidas, un plan, tanto interno como a nivel del accionar del frente, y estamos en consulta sobre estos temas a nivel nacional. Hemos analizado más a fondo los resultados del Congreso del 2015 y vamos a profundizar sobre análisis más profundo de ciertas situaciones que se han presentado en el país que reflejan conductas, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que influye, digamos, la parte del elemento subjetivo, ¿verdad? Bueno, ese proceso va en marcha. Además, nosotros de reconocer un resultado y de decidirnos a tomar todas estas medidas, una de ellas ha sido adelantar las elecciones que correspondían por estatuto que se hicieran en el segundo semestre, casi diciembre del 2020. Las hemos adelantado para este primer semestre. No te puedo decir fechas, ¿verdad? Eso lo corresponderá decirlo
a otras autoridades dentro del partido, pero la decisión está tomada. Sí. Otra decisión que tomamos es que este proceso debe ser abierto para toda la militancia y para promover, mujeres que ya venimos con esa dirección para lograr un partido de más paridad entre hombres y mujeres, y decirte también que para dar un impulso a la juventud, ¿verdad? A las jóvenes capaces, con espíritu crítico, todo eso se está desarrollando. Además, otros revolucionarios dentro del partido que tengan, por supuesto, esas convicciones, su claridad de proceso que abrió la ruta en nuestro Congreso, y que sean capaces y éticos. Eso está abierto ahorita. Tercero. Pero los 14, sí, pero son 14 los que de alguna manera. Sí, en aras de abonar, ¿verdad? Que todo este proceso sea así, abierto, transparente, nosotros tomamos la decisión de solicitar, ¿verdad? Entre nosotros mismos, que no nos inscribiéramos a las elecciones internas para ser miembros de la Convención Nacional, del Consejo Nacional o de directivas departamentales, municipales, es decir, todos los organismos de dirección. Eso como una voluntad, ¿verdad? En un espíritu de contribuir a que este proceso sea lo mejor, abierto. Yo decirte, vetados así, no, es prohibido, no. Pero cada uno tiene responsabilidad individual y colectiva. O sea, Óscar Ortiz tiene derecho entonces a participar. Él es miembro de la actual comisión política y no se ha acercado. Yo un día le pregunté, ¿verdad? Óscar, ¿y por qué no vas a la comisión política? Asumamos en la conducción, ¿verdad? Porque por derecho propio, el presidente del país y el vicepresidente ingresan a la comisión política. En secreto se dice que hay inconformidades de él, de la forma en cómo se dirige el partido. Pero precisamente el partido tiene un método para tomar decisiones establecido en el estatuto. Debate, hasta tomar decisiones por unanimidad, y si no por consenso, y si no por mayoría. Válido gritar de afuera no es correcto, ¿no? Para mí no es válido gritar de afuera, sino porque de adentro. Tenemos establecido por estatuto todos los mecanismos internos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo él? ¿Por qué no llegaba a la comisión política? Por mucho trabajo y que era mejor estar en ese trabajo del gobierno, que no sé qué. Pero todos tenemos tareas. Esa autoexclusión que usted dice, Nidia, debería de también asumirla él, a su criterio, para no estar... Como un sentido de responsabilidad, porque si no estuvo conforme con decisiones y con, digamos, situaciones que involucraban a toda la estructura del partido, ahí hay organismos dentro del partido y está la militancia. Él es un militante, histórico, ¿verdad? De nuestro proyecto histórico político. Viene él, ha pasado todas las etapas. Entonces, nadie está vetado en este partido, pero sí veamos y reflexionemos el espíritu de esa propuesta que hicimos, ¿verdad? Esa reflexión, esa decisión de solicitar a todos los miembros que están mencionados para que no compitan en las elecciones internas del partido. Pero yo que me digan, te vetaron o vetaste a otro, ¿verdad?, para inscribirte. No, yo no me siento vetada para no participar en estas elecciones, y creo que nadie debe sentirse así. Solo es como una contribución que debemos de dar con sentido de responsabilidad, de habernos hecho responsables de los resultados. Hemos sido personas que hemos participado dinámicamente en las decisiones. Con esa actitud y con este deseo de regresar a tener, de estar dentro de la dirigencia, no es responsable, no se está haciendo responsable de ese, digamos, de ese resultado electoral que ha tenido el partido hasta la fecha. Pues no te puedo decir en qué magnitud, pero todos somos responsables. Hasta el Consejo Nacional, que hemos tenido reunión, que no estuvo en la ejecución permanente. Está pretendiendo, se asume. Cualquier militante puede tener una reflexión autocrítica y crítica y decir, me desempeñé bien como lo tenía que hacer en mi tarea, o no lo hice. Es una reflexión global, aunque la dirección más ejecutiva del partido, de conducción cotidiana, lo haya asumido. ¿En alguna manera él está evadiendo a su criterio esa responsabilidad? Pues debemos de ser responsables todos y tener una capacidad de autocrítica y decir, también lo pude hacer mejor, pude estar donde me llevó el partido para decidir las cosas y no fui. Eso, a mi juicio, no le quita nada, al contrario, refleja humildad y refleja una profunda autocrítica de que no se fue con responsabilidad compartida, ¿verdad?, teniendo la posibilidad histórica de estar donde tenía que estar. Chafik, ¿qué piensas tú de esta decisión de Óscar Ortiz? En el caso personal, dice él, a pesar de lo que dijo un grupo de la comisión política, este servidor, estoy traduciendo textualmente lo que él decía, este servidor no tiene ningún tipo de limitación para tomar una decisión
en qué nivel de participación me gustaría estar. Vamos a reflexionarlo, analizar cuál puede ser nuestra contribución en este proceso interno y en su debido momento vamos a dar una posición. Yo no estoy vetado, dijo, así tajantemente. Efectivamente, si es que ninguno de los que compone la comisión política está vetado, ya lo decía. Es decir, el haber mencionado los 14 nombres... Es una solicitud. Es una solicitud. Es una solicitud, ¿sí? Bye. Y cada Pero uno de ellos, espíritu, pues. porque mira, porque esa sí fue una decisión colectiva de toda la comisión política, ¿verdad? ¿Y por qué solo 14? Bueno, porque ahí hay una serie de cuadros políticos también que son nuevos, que son jóvenes, que se está buscando el tema de mezclar experiencia con juventud y entonces se está dejando el camino abierto. Uno se pregunta, bueno, nos han cuestionado muchas veces la dirección del partido, que ya es tiempo, que es esto, que lo otro. Bueno, ya va al encuentro y se hace esa autolimitación, estas 14 personas, ¿de acuerdo? Se le solicita a los demás que lo hagan lo mismo. Es decisión personal de cada quien si la va a aceptar o no la va a aceptar. El tema es que si no la aceptas te comparan con los demás, que tienen iguales derechos que él, igual historia que él. ¿No sería, digamos, un mensaje positivo de renovación la presencia de Óscar Ortiz en la dirigencia si ocupara un cargo en esta nueva dirigencia? Si él ocupara en esta nueva dirigencia bajo esa, digamos, este otro nuevo escenario en el que se va a manejar el partido. Al final va a ser una decisión de la militancia, porque es una votación. Claro. ¿De acuerdo? Secreta, directa. ¿Verdad? Que ¿cómo se llama? Que la militancia va a tomar esa decisión si él participa o no. El tema de que si él se postula o no es el otro mensaje que yo te estaba comentando, pues, ¿verdad? Entonces él toma un mensaje de decir, bueno, miren, los culpables son ustedes menos yo, y por eso estoy libre de hacer esto, ¿de acuerdo? Ni ella lo decía, nosotros este proceso de rectificación, yo quiero ponerle el nombre así, de rectificación y revitalización del partido, pasa por dos cosas fundamentales, una autocrítica seria y profunda, de todo el partido a todos los niveles con diferentes grados de responsabilidad, por supuesto, pero todos tenemos tareas en el terreno y uno tiene que preguntarse cómo la cumplí. ¿La cumplí bien? ¿La cumplí mal? ¿La cumplí a medias? ¿De acuerdo? Y la crítica constructiva fundamentalmente para poder no reenrumbar, corregir los errores que se han cometido como partido en su conjunto. Esas son las dos características fundamentales para que el partido pueda salvar o mejor dicho, pasar esta etapa de una manera que le permita salir fortalecido al otro lado, como lo hemos hecho a todo lo largo de nuestra historia. Una de las principales razones, algunos especialistas creen que esa apabullante derrota electoral viene no solo por algunos desaciertos que en su momento han acordado, sino incluso también tras haber expulsado a quien ahora es el presidente electo del partido, del gobierno, ¿no? El presidente Nayib Bukele. Mira, puede que eso sea uno de los elementos, no el fundamental. ¿Por qué? Porque mira, hay un gran margen que no fue a votar. Y cuando uno hace el análisis resulta ser que mucho del voto del FMLN no fue a votar, porque uno se los encuentra. Gente que te pide, yo no fui a votar. Bueno, ¿y por qué no fuiste a votar por ahí? Porque no me convencía. Pero tampoco tengo, ¿cómo se llama? Me encuentro resentido de alguna manera con el FMLN en su conjunto y por eso no fui a votar. Y yo me he encontrado varios, así que en la calle incluso me han parado. Se puede recuperar ese voto porque en el análisis apocalíptico algunos creen que esta nueva elección que viene va a ser decisoria y si bajo esa lógica y esa tendencia se va, algunos partidos podrían desaparecer, incluyendo el FMLN. Eso es lo que algunos dicen, ¿no? Se puede remontar, ya hablando de esa famosa palabra que subió, ¿verdad? Se puede rescatar ese voto. Chafik y Nidia, voy a hacer una pausa comercial, regresamos con esto. Todavía tenemos más tiempo para seguir en este análisis importante que sumo a otros que he tenido a lo largo de la semana pasada de examinar, como es el caso del partido Arena, y por supuesto el nuevo reto que tiene el gobierno por delante. Así es que vamos a seguir bajo esta lógica de poder comprender mejor cuál es ese reacomodo que deberá sufrir el partido de cara a este papel
de oposición que deberá seguir para los próximos años. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hablamos desde luego de todos aquellos aspectos que pueden estar en el entretejido del análisis concluyente que ustedes tienen. ¿Por dónde hay que comenzar para poder encontrar esa nueva ruta a la que el partido, voy a ocupar el término de remontarse, es decir, de poder lograr capitalizar lo que ha perdido hasta este momento? Pues estamos hablando de casi 1 millón de votos que ha perdido el partido. Bajo esa lógica, hay quienes creen que si se somete en los próximos comicios y siendo una oposición tajante para lo que presente el nuevo gobierno, podría haber una condena incluso a desaparecer, Chafik. Bueno, mira, empezando por lo último, no somos una oposición tajante, ya lo estamos demostrando, pues, y vuelvo a decir, todo aquello que favorece realmente, y no es un tema de propagandístico, sino que es un tema que de veras va hacia los y las salvadoreñas, nosotros vamos a apoyar, vamos a acompañar esas iniciativas, ¿verdad? Entonces ya hemos sido oposición y hemos demostrado que esto que estoy hablando ha sido cierto. Nunca nos hemos puesto tajantemente a todo. Ni lo van a hacer con el nuevo gobierno. Ni lo vamos a hacer. Nosotros sabemos cómo ser responsables con el pueblo salvadoreño, no con el gobierno, sino que con el pueblo salvadoreño. Hemos sabido hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Que si vamos en la ruta ¿cómo decir? De construir o de salvar esta situación. Sí, nosotros ya empezamos prácticamente a los 2 días o a los 3 días empezamos inmediatamente los procesos de reunión a diferentes niveles para tratar esta temática. Mira, yo he estado al menos en 4 ya reuniones allá en el departamento, en Usulután, he estado aquí en el grupo parlamentario del FMLN, he estado en el Consejo Nacional, también, bueno, en el Consejo fueron 8 largas horas de debate entre nosotros viernes pasado, ¿de acuerdo? 8 largas horas, empezamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche. ¿De acuerdo? Y sí, ininterrumpido, creo que solo 5 minutos nos agarramos para el tema de la cena. Y de ahí a tratar el punto. De ahí a tratar el tema. No fue agarrarnos a cuchilladas y a machetazos, sino fueron temas, de exposiciones serias, bien fundamentadas, ¿verdad? Para poder avanzar. Y así ha sido el nivel en todas las demás. Chafik, ese 1 millón aproximadamente de votos que perdió el FMLN en esta elección, en términos estadísticos, ahora los tiene el presidente electo Nayib Bukele a través de Ghana. No necesariamente. ¿No es esa la lectura? No, porque te digo, ya cuando tú examinas exactamente qué sucedió, por lo menos hay un 40% de los votos del FMLN que no votaron. Ok. Estamos hablando de 600,000 votos. 600,000 votos. Perdón, 400,000 votos. 600,000 votos que sí los tiene, en este caso, la figura del expresidente Bukele. Sí, uno no puede tapar la realidad. Ahí están. Pero son gente que han creído en un proyecto que se va a poner a prueba. Como yo te decía, son muchos los retos que se tienen. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, el primer reto es hacer más de lo que el FMLN ha hecho. La vara que le va a quedar de que tiene que sobrepasar va a ser bastante alta. Y esperan ustedes que así sea, porque la primera acción contundente que ha hecho es sentarse y criticar lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, acercarse más a los Estados Unidos, que el FMLN no lo ha tenido en los últimos. Chafik. Bueno, mira, nosotros siempre hemos dicho que con Estados Unidos, por ejemplo, lo hemos considerado siempre un socio estratégico, pero lo que hemos pedido es respeto, ¿verdad? En ambos sentidos. Pero en el caso de condenas de lo que pasa en Venezuela y Nicaragua, él ha sido tajante y
y lo ha cuestionado, ¿no? Sí, te voy a decir, esa es su forma de ver el panorama internacional. El tema es que si el camino que lleva Venezuela termina en guerra y en una invasión, imagínate el precedente que está quedando, que es para cualquier país. O sea, no es el tema de ser ¿cómo decir? Como nos quieren pintar, que ser cerrados y decir Venezuela, Venezuela, Venezuela. No, es un tema de que la comunidad internacional no está acompañando esa intención de guerra que se está perfilando por parte de Estados Unidos. Muchos de los que lo han acompañado en decir, sí, miren, no estamos de acuerdo en lo que está sucediendo en Venezuela, pero ojo, nada de guerra, nada de intervención, hasta ahí no llegamos. Shafik, hablando de los errores del partido, ¿no fue un mal cálculo en ese momento coyuntural haberse plegado a reconocer, digamos, lo que pasaba en Venezuela, al gobierno del presidente Maduro? Hoy en esta crisis con la presencia del otro presidente. ¿Tú te refieres al tema de la elección? Sí. Pero mira, vaya, te voy a poner Walter Araujo. No salió defendiendo. Él fue uno de los observadores internacionales que llegó, y ahí está el video donde defiende que el sistema electoral bajo el cual fue electo Nicolás Maduro es el más seguro de todo el mundo. Él lo dice, no lo digo yo, lo dice él en el video, ¿de acuerdo? Lo sale alabando, que entonces uno decía, meses después dicen que eso fue falso. Hombre, ¿qué pasó ahí con Walter Araujo? Si Walter Araujo tiene una experiencia enorme en sistemas electorales, ahí está el video. Él legitimó el proceso en términos de cómo está. Sí, de cómo fue, y que por eso era válida la elección. Por esa razón el gobierno tenía que también plegarse un poco a... Yo te voy a poner el caso no hipotético. A condenar lo que estaba pasando en Venezuela, porque hay quienes piensan que eso, y perdón, traslado y recojo lo que ahí se vio, ¿no? Y dicen que uno de los más grandes errores fue ese cálculo que el gobierno no tuvo y que vino a golpear fuertemente su fórmula presidencial, ¿no? Mira, si es que nosotros lo que estamos diciendo es el comportamiento internacional, el respeto a la decisión de los pueblos, ¿de acuerdo? Porque si el día de mañana no le gusta a alguien que se haya electo a Nayib, vaya, ponle a nivel internacional, viene alguien y dice, no, me gustó, y ese es un proceso que yo estoy en contra, y logran convencer a alguien que en una esquina de una colonia diga yo soy y me autoproclamo el presidente, y luego viene alguien de afuera y dice ese es el que yo reconozco. Entonces no lo ven como un error el no haberse, digamos, separado un poco de esa postura de apoyo a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, el FMLN. No lo ve a la fecha. Mira, es que no es cuestión de que si fue un error o no fue un error. O sea, yo vuelvo a decir, no hay que verlo en seco. Le puede pasar a cualquiera eso. Y si tú no vas poniendo las alertas necesarias, te va a llegar el turno. Es como cuando hay un famoso poema, no me recuerdo ahorita si es de Bertolt Brecht o de quién es, que empieza a decir, cuando vinieron por los comunistas, yo no dije nada porque yo no era comunista. Cuando vinieron por los socialistas, yo no dije nada porque yo no era socialista. Cuando vinieron por los demócratas, yo no dije nada porque no era demócrata. Cuando vinieron por los realistas, yo no dije nada porque yo no era realista. Cuando vinieron por mí, ya nadie pudo decir nada porque todo el mundo se lo habían llevado. Vamos a ver, Nidia, también otro elemento que decía el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, y con el debido respeto para el expresidente Funes, porque está siendo procesado, no ha sido todavía condenado, pero él decía, Roberto Lorenzana, no desligarse de Funes pasó factura al partido. Tiene su validez. Todo partido debe ser tajante en esta lucha contra la corrupción. ¿Qué piensas? Bueno, mira, en primer lugar, quisiera retomar una cosita ahí. ¿Qué rol vamos a jugar nosotros en esta nueva coyuntura que se nos avecina, verdad? Producto del resultado electoral. Quiero hacer ver que el FMLN, ante todo y sobre todo, es un factor de cambio, un factor de poder. ¿Por qué digo esto? Es un proyecto histórico político que lleva 38 años funcionando, ¿verdad? Y que ha atravesado diferentes etapas de lucha. Shafik, cuando firmamos la paz, dijo, venimos acá no como ovejas descarriadas que vuelven a un redil, a la institucionalidad, a la democracia
del Estado, pues que estaba ahí, ¿verdad? La democracia que no la construimos nosotros, pero sí reformamos 34 artículos en la Constitución para iniciar un proceso democrático y una nueva institucionalidad. Y digo, no venimos como ovejas que se descarriaron y vuelven a un redil que todo estaba bien, sino como factores de cambio, impulsadores de los cambios. Y no hemos parado desde esa vez. Así que decirte en primer lugar que si bien es cierto, el Frente tiene 26 años como partido político, no siempre va a ser lineal todo, ¿verdad? Hemos sido oposición constructiva, hemos acompañado lo que tuvo que acompañarse, pero también nos distanciamos. No votamos por el IVA, nunca. No votamos por las privatizaciones de telecomunicaciones, ni electricidad, ni de las pensiones. No votamos por la dolarización del país. Y cuando hubo que salir a la calle a oponernos con la privatización de salud, lo hicimos. A ver, hablemos un poquito más de la historia moderna del partido. Sí, y decirte que ahora igual estamos oponiéndonos a la privatización del agua, porque la justicia social no tiene tiempo, sencillamente son los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de la gente, y de eso se ha tratado históricamente, el compromiso con la justicia social, con la democracia real, participativa y transparente del país. Es decir, nosotros, más que una oposición común, somos un proyecto y un factor, una oposición simplemente a veces se ve desde el punto de vista solo electoral, ¿verdad? ¿No temen, Nidia, de que este efecto per se de inconformidad de cómo el partido de gobierno, es decir, de los últimos 2 gobiernos, pueda tener repercusiones también en las próximas elecciones? No, ¿tú te acuerdas que en la última elección... Sí, también hubo un síntoma en las elecciones? La última elección fue la primera vuelta, el Frente gana en 13 departamentos. Pero esas fueron las presidenciales, pero vamos a legislativas y venimos solo quiero decir que a veces no son iguales, ¿verdad? Las elecciones legislativas municipales con la presidencial. Entonces la presidencial como que abarca más todo lo nacional, ¿verdad? Y se involucra más gente. Vaya, en la primera vuelta nos faltaron cerca de 50,000 votos. Fuimos a una segunda vuelta reñida. Está bien, donde participa el 66% de la población y el Frente obtiene 1.500.000 votos. El presidente más votado de la historia es Salvador Sánchez Serén hasta hoy. Y la diferencia, ¿cuánto fue con la derecha? 0.22. O sea que también todo ese bloque creció, ¿verdad?, en votación. Ahora, en 4 o 5 años, ¿qué ha pasado? Vaya, la novena vez que nosotros participamos en elección legislativa y municipal, que fue la del 2018, en vez de incrementar más diputados, perdimos 8 diputados. 300,000 personas no salieron a votar por nosotros. Eso se ha mantenido, como decía Chafik, más o menos, ¿verdad? Estable, porque ahora hay un desplazamiento del electorado, es lógico. Hay gente que votó antes por nosotros y hoy votan por Gana, votaron por Arena y ya no votaron por nosotros. Pero hay un grueso que ha sido el electorado que nos ha acompañado, que se quedó en su casa y no salió a votar ahora también. Entonces, hay que analizar por qué se desplazan todas estas personas. Bueno, porque llegaron a concluir que no habíamos hecho muchas cosas, que la forma como lo hicimos, etc. Y, por supuesto, fueron creando una percepción negativa, ¿verdad?, hacia el proyecto de cambio. Faltó comunicación, faltaron hacer las cosas mejor, todo eso se está evaluando ahorita. ¿Qué papel jugó el presidente? ¿Les hubiese gustado que el presidente de la República hubiese estado más de cerca trabajando con ustedes? Faltó que hiciera más comunicación, más difusión, todo su gabinete. Más presencia también y decirte también la forma como se daban las cosas, la forma como se presentaban los ministros. Hay pueblos que hablan, por ejemplo, hay gobiernos que dicen, estamos haciendo esto por el presidente Sánchez Serén, porque al final salía calificado como que no había hecho nada, y es el peor calificado cuando es de los más pros a nivel de América Latina, a nivel del mundo. En ese afán sincero de lo que estamos hablando, Nidia. La CEPAL ha dicho que se disminuyeron 12 puntos en la desigualdad. Magnífico. Y que se generaron más de 450,000 la población no lo percibió. Salieron de la pobreza. No lo percibió. Ahí tiene que ver con la estrategia comunicacional bastante, y si no se invirtió en las comunicaciones por la visión de austeridad. Cuando siempre nosotros dijimos, bueno, no, mire, es que hay que invertir, ¿verdad?, para dar a conocer, para que la población lo conozca.
pero si lo anulas y además tienes una oposición muy visceral que te dice no se ha hecho nada y se trata de ocultar siempre para crear una percepción y un descontento. Don Mauricio Chusí, en su momento, que es un conocedor del tema, dijo, creo que el FMLN falló en un factor más, decía, cuando estábamos haciendo un análisis, parecerse tanto a Arena. No nos parecemos. Arena nunca trabajó por la justicia social, y la diferencia fundamental entre los gobiernos de Arena con los gobiernos del Frente es que había voluntad política. Tú pagas tus impuestos, pero un gobierno no puede invertir en ti. Pero nosotros invertimos desde el principio. Vamos a entregar un país el 1 de junio que salió de la crisis económica, como le encontramos nosotros en menos 3.6. Okay. Vamos a encontrar un país reducido en desigualdad en 12 puntos. Okay. Con una superación que hemos sacado alrededor de 450,000 personas de la extrema pobreza. Tiempo, el tema que mencionaba, sí, con la excepción de no ser condena per se, pero sí, el caso de Funes, sí, el caso de Funes, el caso del expresidente Funes. Nosotros dejamos que la justicia siga su curso. Esa es nuestra posición en todos los casos. Pero se vendió la idea que fueron ustedes quienes le dieron la protección y hasta la sugerencia misma para abandonar el país. Él, como tú sabes, impulsó desde el principio un proyecto de más transparencia. Entonces, él, con sus investigaciones, con acceso a la información que tuvo, y que ahora eso ya hasta se quiere ver como delito, puso en evidencia el caso Flores, otros casos de CNL, etc. Y las comisiones especiales que se formaron en la Asamblea pidieron pues que a la Fiscalía que se le empezara. Él denunció todo eso, pero después terminó siendo denunciado. La oligarquía de este país, lógicamente, lo tiene en la mira, ¿verdad? Como tal. Y empezaron pues a indicar casos. Claro, y hay que ver lo que él sintió, lo que él vio, que lo llevó a pedir un asilo político. Como tal, una persecución política. En América Latina, un factor ahora que ha llevado a tener presidentes presos como Lula, sin probarle nada, que obstaculizan la inscripción de Cristina Kirchner para ser candidata por una supuesta situación de proceso. Es decir, todo eso es parte de una judicialización de la política. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Que actúen las instituciones del Estado. Y es lo que estamos pidiendo y esperando, ¿verdad? No nunca hemos defendido a nadie. Hay quienes esperaban a lo mejor una contundencia, una posición más contundente, sí, para verse separado de ese problema y no verse afectado a la imagen del partido. No, de todos modos, tú sabes que en toda América Latina una estrategia también de desgaste a los gobiernos hasta llegar a dar puntos de golpe de Estado como en Brasil y haber quitado a Dilma sin justificación. Entonces uno dice, esto que mejor siga un curso de la justicia. Voy a hacer una pausa, regreso porque el tiempo se nos fue, no nos alcanzó mucho para poder seguir hablando de esto, pero vamos a tener más tiempo seguramente más adelante para hacerlo. Voy a la pausa y regreso con las conclusiones de nuestros temas de hoy. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tiempo prácticamente se nos agotó. Una reflexión final. ¿Cómo esperan, y quizás va siempre en el mismo sentido de la pregunta anterior, ¿cómo esperan entonces ustedes capitalizar de nuevo ese esfuerzo? ¿Qué papel de oposición van a jugar en este nuevo, meses que quedan para poder la asunción de un nuevo gobierno? Vamos a impulsar nuestra plataforma legislativa que ofrecimos, que construimos, y todas aquellas iniciativas que contribuyan, como lo hemos demostrado, a la justicia social, a los derechos de la gente, a la construcción de una democracia más participativa. Vamos a seguir impulsando la ley de agua que garantice la no privatización, así como la ratificación de la reforma constitucional que garantice el derecho al agua, que es un derecho humano y un bien público. Vamos a hacer reformas al Código de Trabajo para que se revise el salario mínimo. Ya nuestro candidato Hugo Martínez había presentado una iniciativa que nosotros le dimos respaldo para que cada año, al primer trimestre, se revise el salario mínimo. Eso es muy bueno.
y cada año debe ser revisado el salario mínimo y aumentado. Vamos a hacer también la reforma de pensiones. Vamos a impulsar una nueva ley que realmente garantice que las pensiones van a ser también públicas, no como ahora que queda así solo lo privado. Bueno, el tiempo y se me fue. aumentar la pensión básica. El tiempo se me fue y yo creo que ese tema lo vamos a, y me Tengo comprometo una a agenda desarrollarlo. concreta sobre la cual ya estamos trabajando. Voy a comprometerme a desarrollarla más adelante una vez que hayamos examinado y lo que decirte una cosa, que quiero que las mujeres funcionarias, tanto del Ejecutivo como del órgano legislativo, que digo, hoy somos de oposición porque pertenecemos al FMLN, hemos estado denunciando y condenando cómo a través de los medios, ¿verdad? Hay reiteradas publicaciones sin fundamento, con ataques de calumnias, difamaciones, desprestigio, etcétera, ¿verdad? Van todo en pro de defensa de esos derechos de la mujer. Pedirle al fiscal que investigue, porque no se vale utilizar el terror mediático, no se vale injurias, no se valen calumnias, ¿verdad? Magnífico. Chafik, gracias por haberme acompañado. Gracias también a Nidia. Más adelante vamos a seguir en estos conversatorios que nos van en estos diálogos que nos van a permitir comprender mejor la ruta de trabajo que va a tener el partido para los próximos años. Gracias por haberme acompañado. Y también vamos a trabajar, solo termino, por la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Magnífico. Nos vamos a la pausa, nos vamos ya despidiendo de esto. Gracias también. Los espero en radio. En radio tendremos un debate jurídico muy interesante hoy a las 6 de la tarde. Ahí los espero. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.